¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Mira, te cuento que estamos a 3 o menos de 3 semanas, ¿no? De este eclipse del que vamos a ser testigos el próximo 14 de diciembre en parte importante de nuestra región de la Araucanía. Se van a oscurecer los cielos en parte, ¿no? Por algunos minutos, al menos esta umbra desde el sur de Lautaro, inicios de Temuco, hasta la comuna de Loncoche aproximadamente. Y nosotros nos trasladamos hasta la localidad de Labranza, localidad que ha ido creciendo de manera importante durante los últimos años, porque estamos acá y vamos a conversar con Natalia Caniguán. Ella es directora del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera. Queremos tener también cuál es la visión de nuestro pueblo mapuche respecto, ¿cierto?, a este fenómeno del que vamos a ser testigos dentro, como te decía, dentro de menos de 3 semanas. Natalia, te agradezco por recibirnos, muy buenas tardes. Bueno, Y de inmediato preguntarte cómo ves el mundo mapuche, la cosmovisión de nuestro pueblo originario, este fenómeno del próximo 14 de diciembre. buenas tardes. Lo primero que todo, bueno, el mundo mapuche y en general los pueblos indígenas ven estos fenómenos con mucha cautela y resguardo. Pensemos que los pueblos indígenas, el pueblo mapuche, son pueblos que crean su conocimiento en base a la observación, en base a la vivencia. Por lo tanto, los eclipses también son momentos de, por así decirlo, de vivirlo, pero de reflexionar lo que está ocurriendo y no reflexionar solo el momento en que se produce este oscurecimiento del sol, sino que también qué otras señales nos da la naturaleza vinculado a estos días de este oscurecimiento que pensemos también fue algo extraño cuando no los podíamos predecir. Entonces, por eso es esta sensación de reflexión, de observar, porque también puede ser un anuncio, algo que nos esté diciendo la naturaleza. Se dice de que puede ser negativo, de que, o lo que decías tú, no es un momento para reflexionar. Eso no se va a saber, ¿no? Generalmente se ha vinculado a situaciones negativas. Las ocurrencias de los eclipses, al tiempo de la ocurrencia de eclipses, han sucedido hechos negativos. No podemos decir exactamente ni en cuánto tiempo va a ser que ocurra algo negativo, ni qué tan lineal sea, pero sí es el llamado a atención de que algo puede ocurrir porque la naturaleza se está expresando finalmente con este evento astronómico. Que es muy raro, ¿no?, que se oscurezca los cielos al mediodía. Exacto, o sea, pensemos que si nosotros no supiésemos que ahora va a haber eclipse el 14 de diciembre y de repente estamos haciendo nuestro día habitual y se nos oscurece el cielo, nos dejaría como con sorpresa, no sabríamos qué hacer, que es un poco lo que nos pasa cuando hay terremotos, no sabemos qué actuar al momento, pero entonces por eso tenemos que, por así decir, reflexionar y meditar esa situación que está viviendo y como lo decía, con esta mirada de que además los hombres, las personas, somos parte de la naturaleza y que por lo tanto estos fenómenos nos están diciendo algo respecto también a nuestra conducta en vinculación con la naturaleza. Bueno, y además que los pueblos originarios y en particular el pueblo mapuche es muy observador, ¿no?, de su entorno y ver este tipo de fenómenos sin lugar a dudas de que va a ser de análisis, ¿no? Va a ser de decir, ¿estamos haciendo algo bien? ¿Vamos por el buen camino o no? Claro, además lo podemos unir a distintos elementos. Estamos viviendo una pandemia, tuvimos ya también un eclipse, también tenemos otras señales, por ejemplo está floreciendo la quila, entonces como que la naturaleza nos está diciendo varias cosas que a lo mejor no son tan cotidianas, no son tan habituales, entonces son como se llama la atención y efectivamente el pueblo mapuche es un pueblo que basa su cultura, su quehacer, sus actividades en torno a la observación. Las siembras, la pesca, la recolección se guían por las temporadas, que claro, ahora uno puede decir cuándo comienza, por ejemplo, y termina la primavera, el verano, pero antes era en torno a la observación, a ver el clima, cuando estaban las temporadas de lluvia, ver los mismos astros que anuncian cuándo se puede sembrar, cuándo es bueno cosechar. Todo eso es una lectura que se hace a partir de conocer la naturaleza y prácticamente vivir la naturaleza. Natalia, ¿cómo se puede o cómo, porque para los más antiguos, ¿no?, para el sector como más tradicional del mundo mapuche va a ser complejo, va a ser un momento de análisis, pero a las nuevas generaciones se le está diciendo que es un fenómeno natural, ¿no?, astronómico, de que puede pasar. ¿Cómo se conjuga eso? ¿Cómo va a ser complejo ahí, no? Va a haber como un cruce de paradigmas.
Bueno, ese es un desafío que también están viviendo, por ejemplo, los establecimientos escolares que están en territorios rurales, cómo enseñar el eclipse y esta idea de salir a verlo, por supuesto con la protección de los anteojos, pero también los relatos de los mayores, de los futaqueché, de los chachay, de las papay, y yo creo que ahí hay que generar instancias de conversación, que quizás las familias se reúnan, conversen, si todavía están los adultos mayores, las personas sabias, preguntarles por qué genera este como entretención, miedo, qué es lo que produce, y quizás conversarlo, y quizás no ser tan tajante de si se puede o no mirar el eclipse, sino que conversarlo y llegar a acuerdos, porque también por supuesto está el interés científico y que los niños también tienen, porque está promovido por la escuela, está promovido por los medios. Entonces hay que, yo creo que como familias, conversar cómo vivir este eclipse, pero yo creo que también desde, más allá de salir a mirarlo a la hora en que ocurra o no, es tener este trasfondo de buscar entender el proceso más allá de la simple oscuridad del momento, sino que entender qué procesos están ocurriendo en la naturaleza para que se genere. Y ahora, Natalia, ¿cómo va a ser este fenómeno? Porque se van a oscurecer los cielos, bueno, si va a estar despejado se va a notar aún más, pero desde el punto de vista de la cosmovisión mapuche, ¿qué significa eso finalmente de que se oscurezca el cielo y luego vuelva a aclarar? Porque cambia, ¿no? Las aves van a tener las gallinas se van a ir a dormir más temprano, los animales se van a ver alterados en su ciclo natural. ¿Cómo va a ser ese fenómeno? Sí, bueno, yo he estado conversando con adultos mayores y con educadores tradicionales y ellos me han comentado, que también lo han ido escuchando de otros mayores, que efectivamente, bueno, van a vivirse cambios en el momento porque, claro, si se oscurece, posiblemente las gallinas se van a ir a acostar, ahí algo se va a generar de cambio, pero también cuando se habla de este oscurecimiento, ellos también lo ven como al taparse el sol, ellos ven como que se bloquean esas energías del sol, como que esas energías del sol por un instante no están, y por eso también está esa noción de hablar del Lai o Lanantú, que algunos lo traducen literalmente como la muerte del sol, que no es una muerte literal de se nos murió el sol, no va a tener más, sino que es una muerte o este oscurecimiento por un momento en que dejamos de recibir la luz del sol, dejamos de recibir las energías. Entonces eso es lo que podríamos decir es lo que altera el equilibrio, en este caso el 14 de diciembre, porque ya lo decíamos un poco al inicio, o sea, pensemos que estuviésemos en un día habitual, no sabemos qué va a ocurrir el eclipse y se nos oscurece. Yo creo que todos terminaríamos alterados por lo que está ocurriendo, entonces también ese es como el trasfondo de qué ocurre con el sol, es que por un momento deja de transmitir sus energías que sabemos son muy necesarias para la vida diaria. Y ahora desde el punto de vista ¿no? cultural, cuando ocurrían estos fenómenos de que antes no se podían predecir nada, ¿no? ¿Existen alguna ceremonia, algún rito? ¿A qué se abocaban? Más que el pueblo mapuche, los pueblos originarios en nuestro país. ¿Qué se hacía cuando ocurrían ese tipo de situaciones? En general hay pueblos indígenas y hay relatos que hablan de hacer algún tipo de ceremonia que busque restablecer este equilibrio. Puede ser similar a lo que, por ejemplo, en el mundo mapuche, cuando hay terremotos, se hacen yeyipún, se hace oración, se hace guillatún, dependiendo también las magnitudes y los daños que estos generan. Pero finalmente, no sé si es la tendencia en realidad, pero lo que se ha observado y se ha más registrado de los pueblos indígenas es de realizar alguna ceremonia, pero en el sentido de alguna oración, para restablecer los equilibrios, para poder conectarse con la naturaleza. Incluso hay territorios que están planteando hacer previamente yeyipunes, de manera como estar preparados para lo que viene, y quizás otros puede ser que tras el eclipse lo realicen. Ahí la verdad siempre varía mucho de los territorios, de las familias, de las organizaciones locales, porque tiene que ver con cómo se viva finalmente ese día, que sinceramente no sabemos cómo va a ser. Ahora, te pregunto respecto a la situación que ocurrió, por ejemplo, para el terremoto del 60, ¿no? Hubo ahí una situación que marcó mucho y que fue registrada en algunos escritos. Este sacrificio que se realizó allá en Puerto Saavedra, ¿podría tener una similitud con lo que va a ocurrir este 14 de diciembre? ¿Es posible establecerlo o son cosas totalmente distintas? La verdad nunca se ha registrado un sacrificio vinculado a un eclipse para el caso del pueblo mapuche ni para pueblos acá cercanos, por lo tanto no lo veo
factible. Ahora, insisto un poco, estas situaciones, y en el caso del maremoto y el terremoto del año 60, que también yo hice un trabajo al respecto de ello, la ocurrencia del sacrificio está vinculada a un sueño que tiene en este caso una machi del territorio cuando ocurre el terremoto. Entonces ya se le transmite qué es la acción que debe hacer. Entonces por eso digo, no es que uno sepa de antemano cómo se va a vivir y qué situaciones pueda desencadenar, pero la verdad es que es bastante poco probable, que se vaya a generar algún tipo de situación como la que fue el terremoto del 60, que además siempre ha sido bastante particular dentro del mundo mapuche, porque no hay registros sistemáticos de ese tipo de situaciones. Bien, Natalia Caniguán, Patricio, entregando un poco, ¿no? Poniéndonos en contexto de cómo la cosmovisión mapuche va a enfrentar este eclipse del próximo 14 de diciembre, y un poco también de cultura general, ¿no? Nunca viene de más para conocer también cómo ven nuestros pueblos originarios este tipo de fenómenos del que vamos a estar pendientes.